Veamos algunos resultados importantes para tener en cuenta para los conjuntos de vectores linealmente independientes o linealmente dependientes. Este teorema dice que si trabajamos en el espacio Rn, o sea, el espacio vectorial de las n-uplas, y tenemos un conjunto A formado por los vectores b1, b2, b sub p de este espacio vectorial, si P es mayor que N, entonces A es un conjunto de vectores linealmente dependientes. Planteamos la ecuación vectorial que la vamos a indicar con el 1. Debemos probar que la solución no es la trivial, o sea que tiene infinitas soluciones para que podamos decir que el conjunto A es linealmente dependiente. Vamos a plantear cada uno de estos vectores en Rn. Entonces, si tenemos el vector B1 en Rn, B1 vamos a decir que tiene 1, 2, n componentes. Las vamos a llamar, por ejemplo, B11, B12, B1n. Ahora planteemos el vector B2 en Rn. B2 también va a tener n componentes, 1, 2, n componentes. A la primera la vamos a llamar B21, B22, B2n a su enésima componente. Así siguiendo, planteemos el vector B sub p en Rn. Entonces también tendrá n componentes. Las vamos a llamar B sub p sub 1, B sub p sub 2, B sub p sub n. Reemplacemos esto en la ecuación vectorial 1. O sea que ahora vamos a tener alfa 1 por esta primera n-upla, más alfa 2 por esta n-upla que era B2, más alfa p por la n-upla que corresponde a B sub p, igual al vector nulo de Rn, o sea, al vector que tiene sus n componentes ceros. Vamos a hacer la introducción del escalar por cada una de las componentes en cada uno de los productos de escalar por vector. Y también ahora, una vez que hagamos esa de multiplicar el escalar por cada una de las componentes del vector, vamos a sumar las primeras componentes que nos quedan. Nos va a quedar como primer componente alfa 1, B11 más alfa 2, B21 más, así siguiendo, alfa p, B sub p sub 1. Vamos a ver ahora quién sería la segunda componente de esta suma de las P vectores. Alfa 1, B12 más alfa 2, B22 más puntos suspensivos, alfa P, B sub P sub 2. Bien, ahí ahora planteemos cuál sería, dejemos pendiente las otras, cuál sería la enésima componente. Alfa 1, B1n más alfa 2, B sub 2n más puntos suspensivos, alfa p, B sub p sub n. Bien, y esto igualado al vector nulo. Por igualdad de n-uplas, primera componente, entonces me va a quedar igual a primera componente. Segunda componente me va a quedar igual a segunda componente. Enésima componente me va a quedar igual a enésima componente. De allí planteamos este sistema de n ecuaciones, porque eran n componentes. Tengo n ecuaciones. ¿Y quiénes son mis incógnitas? Alfa 1, alfa 2, alfa p. Tengo n ecuaciones y p incógnitas. ¿Y qué habíamos dicho al comienzo? Habíamos dicho que el valor de p era más grande que n, o sea que hay más incógnitas que ecuaciones. En un sistema homogéneo, por un resultado que vimos al final de la unidad 3, nos decía que los sistemas homogéneos que tenían más incógnitas que ecuaciones tenían infinitas soluciones. Entonces tenemos infinitas formas de encontrar los valores de alfa 1, alfa 2, alfa p. Por lo tanto, si volvemos a la ecuación vectorial 1 que habíamos planteado, esta ecuación vectorial 1, decimos que como tiene infinitas soluciones, que la solución trivial no es la única, entonces decimos que los vectores que formaban el conjunto A hace que son linealmente dependientes. Y esa es la conclusión a la que llegamos.
Este teorema, su demostración es para el examen final. ¿Para qué sirve este teorema? Si nos plantean que no hagamos cálculos, pero que indiquemos directamente si son linealmente independientes o linealmente dependientes algunos conjuntos de vectores, pero ojo, sin hacer ningún tipo de cálculo, sin resolver la ecuación vectorial. Supongamos que nos plantean estos tres conjuntos de vectores. El primero, ¿dónde está planteado? Son tres vectores en R2, o sea, el P vale 3 y el N vale 2, o sea, 3 mayor que 2. Perdón, 3 mayor que 2. Si vemos el teorema anterior, tenemos que decir que como tiene más vectores que el tamaño que n igual 2, que es lo que representa a R2, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Vamos a mirar este otro. No hemos dicho nada para matrices, hemos solamente hablado para n-uplas. Entonces, no podríamos responder nada de este conjunto. Pero si miramos sus vectores que lo forman, uno de los vectores que lo forman es el vector nulo. Y ya dijimos en una clase anterior, la clase del lunes de esta semana, la clase 11, hemos dicho que si un conjunto tiene como uno de sus vectores al vector nulo, es entonces un conjunto linealmente dependiente. Bien, vamos entonces a analizar este otro conjunto. ¿Dónde lo tenemos que mirar? ¿Qué son? Triuplas. Lo tenemos que mirar en R3, o sea que nuestro n vale 3. Pero ¿cuántos vectores forman este conjunto? 1, 2, 3, 4, 5, o sea que P vale 5. P es 5 y n igual 3. ¿Qué nos decía el teorema anterior? Que si P era más grande que n, el conjunto es linealmente dependiente. Y eso es lo que hemos visto acá. P es igual a 5, n es igual a 3, entonces por el teorema anterior el conjunto S3, que es este de acá, este es S3, es linealmente dependiente. Definamos a qué le vamos a llamar conjunto base. Dado un espacio vectorial real V, corta, un conjunto formado por vectores V1, V2, V sub n, es un conjunto de vectores tomados del espacio V. Vamos a decir que ese conjunto de vectores es base de V si ese conjunto de vectores V alta genera el espacio V. Y además, ese conjunto de vectores V alta es linealmente independiente. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que me dan este conjunto V1 formado por el par 1, 0 y 0, 1. Vamos a ver que es base de R2. Es lo que ustedes conocen como base canónica de R2 desde geometría analítica. Pero lo justifiquemos a través de esta definición anterior. O sea, tenemos que probar que es un conjunto que es generador de R2 y que es linealmente independiente en R2. Veamos qué es generador de R2. Para que sea generador de R2, ¿qué decíamos? El generador de un espacio era el conjunto, era un subespacio generado por V1, era el conjunto, en este caso, de los pares ordenados que se obtienen como combinación lineal de los vectores de ese V1. Pero, ¿quiénes tienen que ser esos generados? Deben ser que en ese subespacio quedan todos los del plano, todos los del espacio. Veamos si pasa eso. Yo escribo la definición de generado. O sea que un par XY es generado por el 1, 0 y 0, 1 si se lo puede escribir como combinación lineal de ellos. Y tengo que poder encontrar la existencia de los escalares. Si yo hago los cálculos acá,
hago el escalar por el primero, el escalar por el segundo, el escalar por el primero y el escalar por la segunda componente, obtengo el par alfa 1, alfa 2, que me va a quedar igual a xy. O sea que alfa 1 vale x y alfa 2 vale y. O sea que yo pude encontrar estos escalares alfa 1 y alfa 2 reales. Por lo tanto, si los pude encontrar es porque pude escribir cualquier parcito xy de r cuadrado como combinación lineal de ellos. Como los he podido escribir a cualquier parcito, entonces puedo afirmar que el subespacio generado por B1 ya no es un subespacio propio, sino que es todo R cuadrado, o sea que es un subespacio propio. Perdón, es un subespacio trivial, es todo R cuadrado. Bien, veamos que B1 además es un conjunto de vectores linealmente independientes. ¿Qué hacemos? Planteamos la ecuación vectorial. ¿Qué deberíamos probar? Que alfa 1 y alfa 2 valen 0, o sea que la única solución es la trivial. De acá, ¿qué tenemos? Si hacemos el producto del escalar por el primer vector más el escalar por el segundo vector, obtenemos el par alfa 1, alfa 2. Lo igualamos al vector nulo. Por igualdad de pares sacamos que alfa 1 vale 0 y alfa 2 vale 0. Como la única solución que hemos obtenido de la ecuación vectorial es la trivial, tenemos que decir que el conjunto de vectores B1 es linealmente independiente. Entonces, como es generador, que es lo que encontramos antes, es generador de todo R cuadrado y además es linealmente independiente, es base de R cuadrado. Además recibe el nombre de base canónica de R cuadrado. Ustedes en geometría pueden haber dicho que la base canónica, aparte de escribirla como el par 1, 0 y 0, 1, también lo podían escribir como el vector i y el vector j, o el vector e1 y el vector e2. Bien, veamos que aparte de la base canónica, R cuadrado tiene otras bases. Después veremos si son 2, 3 o infinitas las bases que tiene R cuadrado. Bien, B2, veamos que estaba formado entonces por el par 1, 2 y el menos 2, 4. También probemos que es base de R cuadrado. Entonces, lo primero que tenemos que empezar haciendo es estudiando el subespacio generado por B2. Planteamos qué subespacio genera B2. Entonces, veamos si vamos a poder escribir cualquier par xy de R cuadrado como combinación lineal de esos dos vectores. Para ello tenemos que probar que existen los escalares alfa 1 y alfa 2 reales. Empezamos a hacer los cálculos del producto del escalar por un vector, lo mismo en el caso de alfa 2 por el par menos 2, 4. Luego sumamos estos dos pares que obtenemos y obtenemos el par ordenado de primera componente, alfa 1 menos 2 alfa 2, 2 alfa 1 más 4 alfa 2 como segunda componente, igualado al par xy. De acá, por igualdad de pares, vamos a obtener por primera componente la igualamos a x y segunda componente la igualamos a y. Vemos que este sistema, si lo resolvemos, tiene rango de A igual 2, rango de la ampliada 2 y número de incógnitas alfa 1 y alfa 2, 2. Por lo tanto, tiene solución única. Esto quiere decir que hemos podido encontrar los escalares alfa 1 y alfa 2 y que cualquier par xy se puede escribir como combinación lineal del 1, 2 y par menos 2, 4. O sea que este conjunto B2 generó a todo R cuadrado. Veamos además si B2 es linealmente independiente. Escribimos la ecuación vectorial y de acá empezamos a trabajar por igualdad de pares, obtenemos esto. Este sistema homogéneo, si lo resolvemos, vemos que tiene rango de A2, rango de la ampliada 2, número de incógnitas 2. O sea que este sistema homogéneo tiene la solución trivial. ¿Cuál es la solución trivial? Alfa 1 igual 0 y alfa 2 igual 0.
Si pasa eso, quiere decir que acá la ecuación vectorial hace que el conjunto B2 sea linealmente independiente. Como es linealmente independiente y además generó a todo y cuadrado, B2 es base de y cuadrado.